Bueno, seguimos. Parte 2. Esto es para nosotros que podamos editarlo. 2. Parte 2. ¿Qué es una emoción? Hace un ratito hablábamos en el video anterior, que es escuchar las emociones, y este nuevo segmento de Lunes en Conciencia. Entremos un poquito más. ¿Qué es una emoción? Una emoción esencialmente es una respuesta biológica, ¿sí? Es una respuesta psicológica, psicobiológica le podríamos llamar, ¿sí? Es una respuesta adaptativa a eso que está ocurriendo en el medio y a lo cual necesitamos responder de alguna manera. La emoción, o lo que llamamos emoción, es esa respuesta orgánica de este sistema nervioso central, nuestra base de operaciones, preparando al cuerpo para dar una respuesta a eso que ve que está ocurriendo en el medio y a lo que necesita responder. ¿Para qué? Esencialmente para sobrevivir. La más importante y principal función de este sistema nervioso central es articular las respuestas biológicas para poder asegurar la supervivencia. ¿Sí? Entonces, siempre, y más allá de todo lo inteligentes y pensantes y conscientes que creamos que somos, siempre hay una respuesta biológica que es mucho más poderosa e inconsciente, que es la respuesta del sistema nervioso central, preparando al cuerpo para responder a eso que está ocurriendo en el mundo exterior, ¿ok? Entonces, lo que llamamos emoción esencialmente es una energía en movimiento, es esta energía, esta capacidad del organismo de responder a algo, ¿ok? A medida que nos hemos ido desarrollando, se ha ido complejizando ese mundo emocional. Esencialmente, ¿por qué? Por la utilización del lenguaje. El desarrollo del lenguaje en el ser humano ha complejizado ese mundo interno, ¿no? Ese mundo emocional y esa respuesta emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que no respondemos simplemente como animalitos, sino que a esa respuesta de nuestro animalito, vamos a hablar un montón de nuestro animalito interno, a esa respuesta de nuestro animalito se le suman también algunas respuestas que son culturales, que son sociales, acerca de lo que a lo largo de los tiempos y en nuestras construcciones sociales hemos ido aprendiendo que es aceptable o inaceptable, ¿no? Esas respuestas acerca de lo que es adecuado hacer, ¿no? De qué manera es adecuado comportarse y de qué manera no es adecuado comportarse, y miles de matices más acerca del modo en que emocionamos. Esto hace que muchas veces nuestra respuesta emocional se facilite y otras veces que no, que esa respuesta emocional no se facilite, causando consecuencias físicas y biológicas, que ya es como abrimos todo otro mundo que tiene que ver con quizás la decodificación emocional y biológica, ¿sí? que está íntimamente ligada a esta idea, pero ya nos metemos en otra disciplina a la que ya vamos a entrar, la que ya vamos a ir con el análisis de los síntomas. Pero por ahora nos vamos a quedar con que las emociones son una respuesta nuestra al mundo que nos rodea, ¿ok? Necesitamos de esa respuesta. Y como necesitamos de esa respuesta y necesitamos de nuestra energía en movimiento para seguir respondiendo y sobreviviendo frente a lo que ocurre, todo el tiempo estamos en una emoción, ¿ok? Aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo estamos en una emoción. Y es importante que tengas esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si entendés que todo el tiempo estás en una emoción, también tenés que entender que todo el tiempo tenés la capacidad de gestionar de qué manera estás respondiendo a eso que ocurre. ¿Cómo? Si bien no controlamos las emociones simplemente aparecen, y enhorabuena que aparecen, porque si tuviésemos que pensar todo el tiempo cómo responder a lo que nos ocurre, probablemente no sobreviviríamos. Pero además de no poder controlar las emociones que surgen, tenés la capacidad de elegir cómo vas a responder. Hay una parte de tu respuesta emocional que es incontrolable, que simplemente se dispara. Ahora, ¿eso significa que somos absolutamente presos de nuestras emociones? No, en absoluto. Eso significa que con entrenamiento y aprendizaje
podemos poner esa respuesta emocional a nuestro favor para poder acercarnos a eso que queremos que pase. Como en el videito anterior, podemos aprender a gestionar nuestras emociones para poder ser mucho más efectivos en el día a día con lo que nos proponemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este segmento? Un montonazo de técnicas, herramientas y opciones para poder ser más efectivos emocionalmente, ser emocionalmente más inteligentes, ¿ok? Si las emociones son una respuesta de nuestro organismo a eso que sucede, entonces también tenemos que saber que no solamente hay emociones en ese mundo emocional, también está lo que llamamos estados de ánimo. Y así cortito en este ratito vamos a hacer la distinción entre emoción y estado de ánimo. La emoción es toda esa respuesta que se dispara cuando algo ocurre. ¿Qué quiere decir? La emoción aparece tras un gatillador. ¿Qué es un gatillador? Algo que yo veo que ocurre ahí afuera y frente a lo cual mi cuerpo se prepara para responder, ¿ok? Mi cerebro y mi cuerpo se preparan para responder. Entonces, algo ocurre, hay una emoción, ¿sí? Por esto le llamamos a las emociones conductas relacionales. La emoción es una manera mía de relacionarme con eso que ocurre, ¿sí? Con ese disparador. Entonces, algo ocurre, hay una emoción. Hay otra particularidad que tienen las emociones. Son de temporalidad corta. ¿Qué quiere decir? No estamos tanto tiempo, mucho tiempo en una misma emoción. Y además, vivimos entre mezclas de emociones. Pasamos de una emoción a otra, porque todo el tiempo están habiendo gatilladores en ese mundo exterior. Ahora, los estados de ánimo son una cuestión distinta. Los estados de ánimo son contextuales. Un estado de ánimo es algo muy recurrente y además de temporalidad mucho más extensa. Podemos estar en un estado de ánimo durante años. Hay estados de ánimo de nuestra familia, hay estados de ánimo de nuestro pueblo, de nuestro país, hasta de nuestra ciudad. Hay un estado de ánimo dentro de la empresa en la que trabajo. Hay un estado de ánimo dentro de mi grupo de amigos. Si prestas atención, los estados de ánimo son contextos emocionales enteros. Y más allá de que la emoción pueda modificarse, podemos estar en un estado de ánimo durante mucho tiempo. ¿Ok? ¿Cuándo es que se forma o cómo es que se forma un estado de ánimo? El estado de ánimo es cultural, está alimentado por nuestras conversaciones recurrentes. También está alimentado por las conversaciones recurrentes que tenemos con otros. Entonces puede ser que dentro de mi familia se viva un estado de ánimo y dentro de mi empresa se viva en un estado de ánimo diferente. Y yo participo en los dos. Y mi cuerpo, mi respuesta emocional se mimetiza con ese estado de ánimo de ese grupo al que pertenezco, por el estado de ánimo de ese sistema que integro. ¿Se entiende? Esto está absolutamente ligado a un montón de factores diferentes. Por ejemplo, pensá en el estado de ánimo del pueblo de Brasil. Era pensar en el estado de ánimo del pueblo de Inglaterra. O en el estado de ánimo de Noruega. O en el estado de ánimo de Hawái. Son contextos en los cuales los seres humanos nos contagiamos y eso modifica nuestra conducta, modifica la manera en que respondemos al medio y nos relacionamos con lo que ocurre y con otros. ¿Sí? Esto es emoción y estado de ánimo. En el que viene ya nos metemos con el enojo.